¿Puede una casa cambiar la vida de toda una ciudad? A veces, las historias más increíbles comienzan con algo simple y poco llamativo. Así fue la historia de una pequeña casa de barro en el borde del barrio mexicano de San Antonio, Texas. La casa, que los lugareños apodaron simplemente Casa de Guadalupe, se convirtió en el hogar de Guadalupe. Si pasabas por la calle Esperanza temprano en la mañana, podrías notar a una anciana de baja estatura barriendo el pequeño patio frente a su modesta vivienda. Su rostro arrugado siempre estaba iluminado por una cálida sonrisa, y sus movimientos, a pesar de la edad, permanecían enérgicos y llenos de significado. Esta era doña Guadalupe Sánchez, la dueña de esa casa que con el tiempo se convirtió en algo más que un simple hogar. A simple vista, no había nada especial en ese lugar. Paredes pintadas de un azul descolorido, una vieja puerta de madera, pequeñas ventanas con sencillas cortinas, un diminuto patio con algunas macetas de geranios rojos y un viejo banco. Pero había algo en este lugar que hacía que los transeúntes redujeran su paso. Algo etéreo flotaba en el aire, el aroma de tortillas de maíz recién horneadas, los sonidos de una suave melodía que provenía del interior, o simplemente una sensación de que aquí siempre te esperaban. Los vecinos notaban una peculiaridad extraña. Alrededor de la casa de doña Guadalupe siempre se reunían personas, y no solo vecinos o amigos, sino diversos residentes de la ciudad, desde homeless buscando refugio hasta exitosos empresarios que paraban a tomar una taza de café y a tener una conversación conmovedora. En la puerta de esta casa llamaban los desempleados y desesperados, los solitarios y afligidos, jóvenes y ancianos. Y lo sorprendente era que nadie se iba con las manos vacías o el corazón vacío. Esto se hizo especialmente notable en los últimos 5 años, cuando la casa de doña Guadalupe pareció comenzar a irradiar una luz interna que atraía a la gente desde lejos. En la pequeña cocina siempre había algo cocinándose, en la sala nunca faltaban sillas ocupadas, y en el patio, bajo el viejo almendro, a menudo se escuchaban risas y suaves conversaciones. Ese diminuto espacio, de alguna manera, albergaba a todos los que necesitaban refugio. Y poco a poco, Casa de Guadalupe se convirtió en un símbolo de esperanza para todo un vecindario. La historia de Guadalupe Sánchez comenzó hace 50 años en un pequeño pueblo de Oaxaca, en el sur de México. Allí creció en una gran y unida familia, donde siempre había un hogar abierto para vagabundos y necesitados. Cuando cumplió 20 años, conoció a Miguel, un joven constructor con un sueño de una vida mejor en los Estados Unidos. Se casaron y pronto cruzaron la frontera con la esperanza de un nuevo comienzo. Los primeros años en América fueron difíciles. Miguel trabajaba en la construcción. Guadalupe trabajaba como limpiadora y niñera. No tenían hijos, y todo su amor lo volcaron en la creación de su hogar. Después de 10 años de duro trabajo, finalmente lograron ahorrar para una pequeña casa en el borde del barrio mexicano. Era una modesta casa de barro con 2 pequeñas habitaciones, pero para ellos era un verdadero palacio. La tragedia llegó de manera inesperada. Miguel murió en un accidente automovilístico cuando regresaba de su turno nocturno. Guadalupe se quedó sola en un país extraño, sin el apoyo de su familia, solo con su pequeña casa y sus recuerdos. Los vecinos le aconsejaron vender la casa y regresar a México con sus parientes, pero algo mantenía a la mujer en su lugar. «Este es nuestro sueño», decía ella, mirando las paredes que habían pintado juntos. Los primeros tiempos después de la muerte de Miguel, Guadalupe casi no salía de la casa, pero un día, mientras preparaba tamales con una antigua receta familiar, recordó cómo su madre
siempre cocinaba de más para recibir a los huéspedes imprevistos. Y esa misma noche llevó parte de la cena a un anciano solitario llamado Pablo, que vivía al lado. Sus ojos agradecidos tocaron algo en su alma. Al día siguiente, hizo pan y lo compartió con una familia de refugiados que se habían mudado recientemente a su calle. Poco a poco, su pequeña cocina volvió a llenarse de aromas y vida. La casa, que parecía vacía tras la muerte de su marido, comenzó a cobrar un nuevo significado. Guadalupe no solo invitaba a la gente a cenar, escuchaba sus historias, brindaba consejos, a veces simplemente tomaba de la mano cuando no se necesitaban palabras. A su mesa se reunían personas de diferentes destinos, edades y orígenes. La pequeña sala, con un sofá desgastado y viejas fotografías en las paredes, se convertía en un lugar donde extraños encontraban comprensión y apoyo. Todo comenzó una noche lluviosa, cuando a la puerta de Doña Guadalupe llamó un joven empapado. Juan Ortega había perdido recientemente su trabajo en un taller mecánico. No pudo pagar el alquiler y terminó en la calle. Solo quería preguntar si la dueña tenía trabajo, cortar el césped o reparar una cerca a cambio de unos $. En lugar de responder, Guadalupe simplemente abrió más la puerta y dijo: «Primero, comer». Esa noche, Juan no solo recibió un plato de sopa caliente y ropa seca. Guadalupe le tendió un colchón en el viejo sofá de la sala, y por la mañana lo ayudó a redactar un currículum en su antigua máquina de escribir. Una semana después, Juan encontró un nuevo trabajo, pero continuó visitando la casa de la viuda, ya no como invitado, sino como asistente. Fue él quien reparó el techo goteante y construyó un pequeño porche donde ahora podían acomodarse más personas. La historia de Juan se difundió rápidamente por el vecindario. Pronto, a la puerta de Guadalupe llegó una joven madre, Lucía, con sus 2 hijos, que había escapado de un esposo tirano. Luego se presentó un anciano profesor de música, Ramón, que había perdido la vista y su trabajo. Después, apareció un adolescente, Alejandro, que había sido echado de su casa. Todos ellos encontraban en la pequeña casa no solo refugio y alimento, sino algo más: esperanza y fe en sí mismos. Guadalupe nunca preguntaba cuántas personas se quedarían a cenar. Simplemente agregaba agua a la sopa, cortaba más pan y ponía platos adicionales en la mesa. «Dios proveerá», decía con una sonrisa cuando los vecinos se sorprendían de cómo lograba alimentar a todos con su modesta pensión. Poco a poco, alrededor de Guadalupe se formó algo parecido a una familia improvisada. Algunos se quedaban unos días, otros meses, pero todos se convertían en parte de una comunidad sorprendente. Los exhuéspedes, que se habían levantado de nuevo, traían alimentos, ayudaban con las renovaciones y traían nuevos necesitados. Lucía comenzó a ayudar a cocinar. Ramón daba clases de música a niños de familias de bajos recursos. Y Alejandro organizó un pequeño huerto en el patio trasero después de la escuela. No todos los vecinos aprobaban lo que estaba sucediendo. Algunos se quejaban del ruido y de las personalidades dudosas que se congregaban en la casa de la viuda. Pero Guadalupe, impasible, seguía haciendo lo que consideraba correcto. «Mi casa es la casa de Dios», respondía a todas las quejas. Las dificultades no tardaron en llegar. En el 3er año de existencia del refugio, Guadalupe recibió una carta del banco. Resultó que Miguel, antes de fallecer, había tomado un crédito adicional para reparar el techo sobre el que Guadalupe no sabía nada. Con los intereses, la deuda creció hasta una cifra que la viuda nunca podría pagar. El banco exigía el pago de la deuda en 60 días. De lo contrario, la casa
sería embargada. Esa noche, Guadalupe lloró por primera vez en mucho tiempo, sentada frente a la antigua imagen de la Virgen de Guadalupe, su patrona. No temía por sí misma, pero ¿qué pasaría con aquellos que habían encontrado refugio en su hogar? ¿A dónde irían Lucía y sus hijos o el ciego Ramón? ¿Dónde se reunirían los niños del vecindario para las lecciones de lectura que había comenzado a impartir por la tarde? Los problemas no solo llegaban desde el punto de vista financiero. La comunidad de propietarios presentó una queja oficial ante el ayuntamiento. Afirmaban que en la casa de Guadalupe residía más gente de la permitida por las normas de salubridad y que ella, de hecho, mantenía un refugio ilegal sin los permisos correspondientes. El inspector que vino a revisar fue inflexible. O la viuda dejaba de recibir personas o enfrentaba una multa considerable. Y luego ocurrió lo peor. Guadalupe se enfermó, ya sea por el estrés o por la falta de sueño. Pero una mañana no pudo levantarse de la cama. Fiebre alta y una fuerte tos la mantuvieron postrada en la cama durante semanas. Los ahorros se consumían en medicinas. El tiempo pasaba y no aparecían soluciones a los problemas. Quizás sea el final de nuestro sueño, murmuró Guadalupe mientras miraba la grieta que se expandía por la pared de su dormitorio. Parecía que la misma casa comenzaba a desmoronarse junto con las esperanzas de su dueña. Una noche, particularmente dura, cuando el dolor era insoportable y los pensamientos se desordenaban por la fiebre, Guadalupe tuvo un sueño. En él, Miguel estaba sentado junto a ella, al borde de la cama, y le decía: «Recuerda, ¿por qué empezamos todo esto?». Señalaba hacia una pequeña ave de madera que él mismo había tallado hace muchos años. Esta ave había estado colgando sobre la puerta de entrada de su casa como símbolo de libertad y esperanza. Despertándose de repente en medio de la noche cubierta de sudor frío, Guadalupe miró durante mucho tiempo a esta ave, iluminada por la luz de la luna que entraba por la ventana. Y algo dentro de ella cambió. Incluso si este era el final, no se rendiría sin luchar. Todo cambió un martes lluvioso, cuando un automóvil negro, con cristales oscurecidos, se detuvo frente a la casa de Guadalupe. De él salió un hombre alto con un traje caro. Rafael Hernández, un empresario influyente y propietario de varias empresas en la ciudad. Los vecinos observaron con curiosidad cómo este importante caballero llamaba a la puerta torcida de la casa de la viuda. Nadie sabía la razón de su visita, pero más tarde se reveló algo sorprendente. Resulta que, muchos años atrás, Guadalupe y Miguel habían acogido a un adolescente hambriento, que había escapado de casa tras una pelea con su padre. Lo alimentaron, lo escucharon y lo ayudaron a reconciliarse con su familia. Ese adolescente era Rafael. Ahora, al enterarse por su secretaria, cuyo hermano había encontrado refugio con la viuda, sobre los problemas de Guadalupe, decidió devolver el gesto de amabilidad. Rafael no solo compró la deuda del banco, sus abogados se ocupaban de los permisos necesarios para establecer un centro social, y un grupo de trabajadores pasó toda una semana reforzando los cimientos en mal estado y reparando el techo. Cuando los reporteros de un periódico local le preguntaron por qué un empresario exitoso se preocupaba por una casa antigua en un vecindario pobre, Rafael respondió con simpleza: «Algunas deudas no se pueden medir en dinero». La noticia de la generosidad de Rafael se difundió por la ciudad. Las personas que conocían a Guadalupe o habían recibido su ayuda comenzaron a llegar con ofertas de apoyo. El carpintero local, José, trajo un grupo de amigos y juntos construyeron un amplio porche, casi duplicando el espacio habitable de la casa. La maestra María organizó una recolección de libros para crear una pequeña biblioteca. Los estudiantes del colegio local venían los fines de semana
a ayudar a establecer un gran jardín en el patio trasero. Cuando finalmente Guadalupe se recuperó y pudo salir al patio, no reconoció su casa. Donde antes había una modesta casa de barro, ahora se alzaba un edificio renovado con un amplio porche, paredes recién pintadas y un nuevo techo. Pero lo más importante, había muchas personas alrededor, trabajando con sonrisas en sus rostros. «Pensaste que habías estado ayudando a otros todos estos años», le dijo una anciana vecina, Conchita. «Y resultó que ayudaste a todos nosotros a ser mejores. Tu casa cambió a todos nosotros». Esa noche, mientras observaba la puesta de sol desde el nuevo porche, Guadalupe sintió la presencia de Miguel a su lado, y como si escuchara su susurro: «¿Ves? Nuestro sueño vive». Desde ese día memorable, la casa de Guadalupe se convirtió en un verdadero centro de vida comunitaria. Lo que comenzó como un refugio para unos pocos necesitados se convirtió en un lugar donde se congregaban personas de diferentes edades, orígenes y condiciones sociales. En lugar de sencillas cenas, ahora se organizaban grandes banquetes los domingos, donde los lugareños traían sus platos nacionales. Después de los enchiladas mexicanos de Guadalupe, podrías probar la lasaña italiana de la familia Carlucci o el po vietnamita de la señora Nguyen. El patio trasero, que antes estaba cubierto de malas hierbas, se convirtió en un jardín floreciente, donde no solo se cultivaban verduras para la cocina, sino también hierbas medicinales. Guadalupe, que conocía muchos remedios populares de su abuela, enseñaba a las jóvenes madres a hacer infusiones para los resfriados y tés relajantes para los niños inquietos. Los niños venían después de la escuela en busca de ayuda con sus tareas. Los ancianos buscaban compañía y conversación, y los jóvenes buscaban consejo y apoyo. Una historia especialmente conmovedora fue la de Marco, un adolescente de una familia en dificultades que al principio venía a la casa de Guadalupe solo para robar algo para vender. En lugar de llamar a la policía, Guadalupe le ofreció trabajo en el jardín. Poco a poco, Marco comenzó a pasar más tiempo en la casa, y luego confesó que siempre había querido aprender a cocinar. Ahora está estudiando en la escuela de cocina, y los fines de semana imparte clases de cocina en la casa de Guadalupe. O la historia de Elena, una joven madre soltera que tras su divorcio cayó en una profunda depresión. Fue en la casa de Guadalupe donde encontró nuevos amigos y apoyo, y luego abrió un pequeño taller de costura, donde enseñaba a otras mujeres la artesanía. Esta casa me dio no solo un techo sobre mi cabeza en un momento difícil, sino también un nuevo sentido de vida, decía ella. Guadalupe, a pesar de su edad, continuó siendo el alma de este lugar. Ya no podía trabajar en el jardín o permanecer horas en la cocina, pero su sabiduría y bondad seguían siendo la fuerza principal que unía a todos. Conocía la historia de cada persona que llegaba a su casa. Recordaba los nombres de los hijos y nietos, los días de cumpleaños y los momentos importantes. En la vida de cada persona debe haber un lugar donde siempre lo esperen, repetía Guadalupe a menudo. Y ese lugar para muchos se convirtió en su pequeña casa de paredes azules y azulejos pintados, obsequiados por huéspedes agradecidos. Una noche, cuando las personas se reunieron en el patio de la casa de Guadalupe para celebrar su 70º cumpleaños, alguien preguntó cómo logró crear un lugar tan extraordinario. La viuda guardó silencio durante un tiempo, mirando las luces de las velas en la tarta hecha a mano, y luego habló suavemente. Cuando me quedé sola, tras la muerte de Miguel, parecía que la vida había terminado. Miraba las paredes vacías de nuestra casa y no entendía por qué seguir viviendo. Pero luego recordé lo que mi madre me enseñó. Ella decía que una casa se convierte en un verdadero hogar solo cuando su puerta está abierta para otros. Una casa vacía
son solo paredes. Una casa con amor es un refugio para el alma. Guadalupe observó a las personas reunidas. Algunas de ellas habían llegado a ella quebradas y desesperadas, y ahora iluminaban con felicidad y fortaleza. La hospitalidad no es solo la habilidad de poner una mesa bonita o tender una cama limpia. La verdadera hospitalidad es cuando das parte de tu corazón a cada persona que cruza el umbral de tu hogar. Cuando miras a alguien y ves no sus problemas o defectos, sino su alma. Cuando estás dispuesta a escuchar su historia, a compartir su dolor y a alegrarte por sus éxitos. Guardó silencio, organizando sus pensamientos, y continuó. Muchos piensan que para ser feliz se necesitan dinero, poder o fama, pero la verdadera riqueza es la capacidad de dar. Cada vez que compartimos un pedazo de pan, una palabra amable o simplemente tiempo, nos volvemos más ricos. Aquella persona que aprende a dar nunca estará realmente en la pobreza. En ese momento, Marco salió al porche con un enorme pastel decorado con 70 pequeñas velas. Las llamas se reflejaban en los ojos de Guadalupe mientras continuaba. ¿Saben cuál es el secreto de la fuerza? No rendirse nunca. Incluso cuando parece que todo el mundo está en tu contra, hay que creer. Creer que la bondad es más fuerte que el odio y que el amor vence al miedo. Creer que una pequeña chispa puede iluminar la noche más oscura. Guadalupe sonrió, mirando las caras de las personas reunidas a su alrededor. Mi casa es pequeña, pero mi corazón es grande, y he comprendido una cosa importante. No hay tal estrechez donde no haya lugar para el amor. Siempre se puede hacer espacio y abrir la puerta a otra persona. Y cuanto más se reúnen las personas con corazones abiertos, más amplio se convierte el espacio. Ahora, nadie en San Antonio puede imaginar la ciudad sin la casa de Doña Guadalupe, como se le llama oficialmente ahora. Lo que comenzó como un esfuerzo personal de una mujer viuda se convirtió en algo mucho más grande. La historia de la pequeña casa azul, con las puertas abiertas, se cuenta a los niños en las escuelas, se escribe en los periódicos locales y se menciona como ejemplo en las reuniones de la ciudad. El círculo de las personas cuyas vidas cambiaron gracias a Guadalupe sigue ampliándose. Los ex-homeless que encontraron refugio aquí ahora ayudan a otros. Los niños que recibieron aquí lecciones y apoyo regresan tras la universidad para compartir conocimientos con una nueva generación. Los ancianos, que sufrían soledad, hallaron una nueva familia en la figura de otros visitantes de la casa. Lo más sorprendente es que el ejemplo de Guadalupe resultó contagioso. En barrios vecinos empezaron a surgir centros similares de ayuda mutua. Personas, inspiradas por la historia de una sencilla viuda mexicana, abrieron las puertas de sus hogares a los necesitados. La bondad humana, como se ha demostrado, puede expandirse como ondas de una piedra arrojada al agua. Cuando los periodistas del periódico local preguntaron a Guadalupe sobre el secreto de su éxito, ella respondió de manera sencilla: no hay secreto. Simplemente nunca olvido que cada persona es un mundo entero, y cada uno merece un lugar donde lo acepten tal como es. El año pasado, el Ayuntamiento de San Antonio reconoció oficialmente los logros de Guadalupe, entregándole un certificado de mérito por su contribución al desarrollo de la comunidad. Pero la mayor recompensa para ella es ver cómo cambian las vidas de las personas que han cruzado la puerta de su hogar. Entonces, la historia de la modesta viuda Guadalupe nos enseña que a veces las pequeñas iniciativas pueden llevar a los mayores cambios, que no hay que esperar a que alguien más resuelva los problemas. Se puede comenzar por uno mismo, por su hogar, por su corazón. Que en un mundo lleno de divisiones y desconfianza, la simple hospitalidad puede convertirse en un acto de amor revolucionario.
¿Puede una casa cambiar la vida de toda una ciudad? La historia de Guadalupe demuestra que sí, porque los verdaderos cambios no comienzan con grandes declaraciones o logros monumentales, sino con una puerta abierta y la disposición de dejar entrar a otros en tu corazón. En su última entrevista, Guadalupe pronunció palabras que se convirtieron en el lema para muchos. Una casa no son solo paredes y un techo. Una casa es un lugar donde te aman. Y si tienes amor, siempre puedes construir un hogar para otros. Gracias por ver nuestra historia sobre la casa de la viuda Guadalupe. Si esta parábola tocó tu corazón y te recordó la importancia de la bondad y la hospitalidad, te agradeceríamos que apoyaras nuestro canal. Suscríbete para no perderte nuevas historias inspiradoras. Nos gustaría mucho que compartieras tus pensamientos en los comentarios. Quizás en tu vida también hubo alguien como Guadalupe. O tal vez esta historia te inspiró a tu propio acto de bondad. Cuéntanos. Recuerda, incluso los pequeños gestos de cuidado pueden cambiar la vida de alguien. Hasta el próximo episodio.